Todos conocemos el Día Internacional de la Mujer. Cada año lo vemos en las noticias, en las redes, en las calles. Pero, ¿de verdad sabemos de dónde viene? Bueno, prepárense porque vamos a hacer un viaje a una historia que es mucho más radical y sorprendente de lo que la mayoría se imagina. Pasa todos los 8 de marzo. Las calles del mundo se transforman. De la Ciudad de México a Madrid, vemos una marea de pañuelos verdes y morados que se moviliza en una de las demostraciones globales más grandes y consistentes de nuestros tiempos. Y si le ponemos una lupa a una de estas marchas, por ejemplo, la de la Ciudad de México, vemos un mosaico de luchas. No es para nada un grupo homogéneo. Marchan familiares pidiendo justicia por feminicidios, activistas por el derecho a decidir, trabajadoras, mujeres indígenas. Cada grupo con su propia voz, pero todos se unen en un solo grito por la igualdad. Esta diversidad nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué, específicamente, el 8 de marzo? La historia popular sobre una huelga en una fábrica de Nueva York resulta ser más un mito que una realidad. La verdadera respuesta tiene raíces mucho más profundas y sí, revolucionarias. Empecemos por el principio. Orígenes socialistas sorprendentes. De un mito de protesta a un movimiento global. Para entender el 8M tenemos que viajar a principios del siglo XX, a un mundo que estaba en plena ebullición, con muchísima agitación laboral y una lucha feroz por el voto femenino. Y acá está la primera gran sorpresa. El mito habla de una huelga textil en Nueva York en 1857. ¿Cuál es el problema? Que los historiadores han encontrado muy poca evidencia de que eso haya pasado. La realidad, la que sí está documentada, es que el primer Día de la Mujer fue convocado por el Partido Socialista de América. Y ojo, no fue en marzo, sino el 28 de febrero de 1909. Entonces, ¿cómo se volvió internacional y se fijó la fecha? Bueno, aquí entra una figura clave, Clara Zetkin. En 1910, en una conferencia de mujeres socialistas en Copenhague, esta líder alemana lanzó la idea de crear un día internacional para unificar las demandas de las mujeres, sobre todo el derecho al voto. La propuesta fue un éxito total, se aprobó por unanimidad y así se sembró la semilla de un movimiento global, aunque todavía no tenía una fecha fija. Vamos a la segunda parte, una fecha forjada en la Revolución. El evento que finalmente marcó el 8 de marzo en el calendario no pasó ni en Estados Unidos ni en Alemania, sino en el corazón del Imperio ruso, justo antes de que estallara una revolución. Imaginen la escena. 8 de marzo de 1917. Las trabajadoras textiles de Petrogrado inician una huelga masiva. Su demanda era simple pero potentísima: pan y paz. Estaban hartas de la guerra, del hambre, y su protesta se convirtió en la chispa que encendió la Revolución rusa. El impacto fue increíble. Solo una semana después, el zar tuvo que abdicar. Y como reconocimiento directo a su poder, el nuevo gobierno provisional les dio a las mujeres rusas el derecho al voto. Algo impensable unos días antes. Entonces, para que quede súper claro, el 8 de marzo fue elegido para conmemorar no un mito, sino el día en que las mujeres trabajadoras, literalmente, iniciaron una revolución. Fue tan importante que años más tarde, Vladimir Lenin lo declararía oficialmente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Tercera parte, la lucha continua por la igualdad. Ahora, conectemos esa historia con lo que pasa hoy, porque aunque las demandas han cambiado, ese espíritu de lucha sigue intacto, tanto en las calles como, y esto es clave, en los salarios. Las pancartas de hoy, claro, reflejan las urgencias de nuestro tiempo. El fin de la violencia feminicida, justicia para las desaparecidas, autonomía sobre el propio cuerpo. Las exigencias son muy claras y la lucha está lejos de terminar. Y hablando de derechos, la lucha por la igualdad económica es central. Pero aquí, las cifras que solemos escuchar sobre la brecha salarial podrían estar escondiendo una parte bastante importante de la historia. La pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que no estamos viendo cuando medimos la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres? La respuesta está en algo que se llama sesgo de selección. Las estadísticas tradicionales solo comparan los salarios de quienes tienen un empleo formal. Pero ¿qué pasa con los millones de mujeres que, por dedicarse al cuidado de la familia o por la falta de trabajos flexibles, ni siquiera entran en esa estadística? El impacto de este sesgo es enorme. Un estudio del Banco Mundial en América Latina ajustó las cifras para incluir a estas mujeres. El resultado:
La brecha salarial que se reportaba del 4.1% saltó a un impresionante 16.2%. O sea, la desigualdad económica es muchísimo más profunda de lo que parece a simple vista. Y con esto llegamos a la última parte, un movimiento moderno en evolución. La pregunta ahora es, ¿cómo pasó el 8 de marzo de ser una conmemoración de origen socialista a convertirse en el fenómeno global que conocemos hoy? Pues fue un viaje largo. Durante décadas fue una fecha celebrada casi exclusivamente en el bloque comunista. Pero en los años 70, las feministas de la segunda ola en Occidente la redescubrieron y la adoptaron como un día de lucha. El punto de quiebre fue en 1977, cuando la ONU lo reconoció oficialmente e invitó a todos los países a celebrarlo. Y eso, claro, catapultó su popularidad a nivel mundial. Hoy en día, el Día Internacional de la Mujer vive una especie de dualidad. Por un lado, está el activismo de base, con marchas que exigen cambios profundos y radicales. Y por otro, una creciente comercialización, donde las marcas usan la fecha para campañas de marketing con mensajes de empoderamiento más generales, lo que a veces le quita un poco su contenido político original. Y si miramos hacia el futuro, un lema propuesto para 2026 nos da una pista de hacia dónde se dirige el movimiento. Dar no es una resta, es una multiplicación intencional. Cuando las mujeres prosperan, todos nos elevamos. La idea central es que el avance de las mujeres no es un juego donde alguien pierde para que otro gane, sino un beneficio para toda la sociedad. Y así cerramos este recorrido, desde sus orígenes en la lucha obrera socialista hasta su compleja realidad actual. Está claro que el 8 de marzo es mucho más que una fecha en el calendario. Es un legado. La pregunta que queda abierta ahora que conocemos toda su historia es: ¿qué estamos dispuestos a dar para que finalmente se alcance esa igualdad por la que se sigue marchando?